Saludos, estimables estudiantes. En esta sección vamos a hablar sobre la resonancia que ocurre en el circuito de RLC. Entonces, nuestras analogías con sistemas mecánicos aún no se detienen, ¿verdad? Hemos hablado de cómo un circuito de RLC se asemeja a un oscilador armónico amortiguado, ¿verdad? Entonces, yo ahora cuando estoy hablando de un voltaje externo alternante, puedo extender la analogía a sistemas amortiguados, los osciladores armónicos, sistemas mecánicos amortiguados con una fuerza impulsiva, ¿verdad? Entonces, esto se asemeja, ¿verdad?, al sistema físico, ¿verdad?, en donde yo tengo, por ejemplo, un sistema armónico amortiguado con una fuerza impulsiva. Es un péndulo que tiene, ¿verdad?, tiene resistencia al aire, entonces el péndulo se va deteniendo conforme el tiempo avanza, ¿verdad? Empieza a hacer una oscilación y esta oscilación, ¿verdad?, ronda, oscila de un lado a otro, pero la oscilación cada vez se vuelve más pequeña por el efecto disipativo. Sin embargo, voy a tener una fuerza impulsiva que va a estar actuando cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, cada vez que el péndulo se empieza a tener, la fuerza impulsiva actúa para que vuelva a una amplitud, baja la amplitud, vuelve a la amplitud inicial, baja la amplitud, vuelve a la amplitud inicial y así recursivamente. Estos sistemas presentan resonancia, ¿verdad? Como ustedes vieron en Física 2. La resonancia consiste en que la fuerza impulsiva, la frecuencia con la que yo ejerzo esa fuerza impulsiva sobre el sistema, tiene que ser igual a la frecuencia natural de oscilación del sistema. Entonces, por ejemplo, los cristales, ¿verdad?, las moléculas de un cristal, de un vidrio, por ejemplo, oscilan a cierta frecuencia, ¿verdad? Si yo empiezo a darle golpes, ¿verdad?, al cristal con la misma frecuencia, ¿verdad?, con una frecuencia igual a la frecuencia normal de oscilación con la que están oscilando las moléculas del cristal, este va a empezar a aumentar la amplitud de oscilación, voy a empezar a aumentar la amplitud hasta que se quiebre, ¿verdad? Entonces, la resonancia es aquel fenómeno en donde cuando yo le aplico una fuerza externa, voy a aumentar la amplitud de oscilación, ¿verdad? Entonces, yo digo que hay resonancia en un sistema cuando la frecuencia de la fuerza externa que estoy aplicando sobre el sistema coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema, ¿verdad? Cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide con la fuerza natural de oscilación. Ejemplo, el péndulo simple. Entonces yo sé que la frecuencia natural de oscilación del péndulo simple es G entre L. Entonces, cuando la fuerza impulsiva tiene una frecuencia, este término aquí adentro es igual a G entre L, entonces voy a crear resonancia en el sistema y cada vez la amplitud va a ir aumentando. Entonces yo puedo establecer la misma analogía para el sistema de RLC, ¿verdad? Yo digo que entonces, al igual que la amplitud aumenta y llega a un máximo en este sistema, lo que va a aumentar, ¿verdad?, en el sistema RLC es la corriente, específicamente el valor promedio, el valor cuadrático medio de la corriente. Entonces, esta vez por un circuito RLC, la resonancia ocurre cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es tal que la corriente tiene su valor máximo. Pero ¿quién es la fuerza impulsora aquí? Bueno, no es una fuerza impulsora realmente, ¿verdad? Lo que está oscilando en el circuito, lo más cercano a la fuerza, ¿verdad?, es el voltaje, es lo que guía, ¿verdad?, la corriente a lo largo del circuito. Entonces, cuando el voltaje alternante, mejor dicho, la frecuencia del voltaje alternante, ¿verdad?, es tal que la corriente RMS tiene su valor máximo. Entonces veamos para qué valor de frecuencia, cuál es la frecuencia a lo que ocurre eso. Bueno, si estamos en lo cierto, ¿verdad?, y es consistente con lo que hemos venido hablando, entonces la frecuencia, el valor de omega en donde ocurre esto, es la frecuencia normal, ¿verdad?, de oscilación del sistema RLC, que ya habíamos, cuando ustedes vieron en la sección de circuito RLC, ustedes observaron que el circuito RLC tiene una frecuencia natural de oscilación.
Entonces vamos a ver que es justamente esa. Pero veámoslo, ¿verdad? Por acá, digamos que la corriente tiene que ser máxima, ¿verdad? Entonces sabemos que la corriente RMS tiene esta forma. Y yo sé que la impedancia puedo expresarla de esta forma, ¿verdad? Entonces en un circuito normal, ¿cuándo esto es un máximo? Bueno, cuando el denominador se hace más pequeño. En circuitos reales normales siempre va a haber una resistencia, así que lo que puedo cambiar es el valor de las reactancias. Y esto, ¿verdad? El denominador es más pequeño cuando las reactancias son iguales, entonces se cancelan. Entonces cuando el circuito es completamente resistivo, ¿verdad? Y esto ocurre, ¿verdad? Yo sé quiénes son las reactancias. La reactancia inductiva es este valor de K y la reactancia capacitiva es este valor de K. Entonces, despejando el omega 0, que vean que les pongo omega 0 porque yo ya estoy metiendo la condición que esto ocurre cuando, ¿verdad? La frecuencia que estoy despejando es la frecuencia de resonancia, la frecuencia a la cual ocurre la oscilación. Entonces, la frecuencia de resonancia tiene el valor de 1 entre L raíz de LC. ¿Verdad? Vean que esta es la misma frecuencia para un circuito LC y es justo la frecuencia normal de oscilación para el circuito de RLC. Esta es la frecuencia donde se están intercambiando, ¿verdad? Las energías entre inductores y capacitores, y esta es entonces la frecuencia en la que ocurre un máximo, ¿verdad? Como era de esperar, es justo la frecuencia natural del circuito, del sistema físico, que en este caso es un circuito RLC. Y vemos también que a esta frecuencia normal de oscilación, bueno, la corriente está en fase con el voltaje aplicado. Eso tiene sentido ya que, ¿verdad? Recuerden que a esa frecuencia yo tengo que las reactancias son iguales y las reactancias son iguales implica que es un circuito, ¿verdad? Completamente resistivo, y en ese circuito completamente resistivo, bueno, la corriente está en fase con el voltaje del circuito, ¿verdad?